Cuando pensamos en secuestros, nos imaginamos calles abandonadas, pocos testigos, una camioneta blanca o caminando en la noche sola. Pero el caso de hoy es de una niña de 11 años a la que secuestraron a plena luz del día, estando a solo 91 metros de muchísimas personas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi y hoy les voy a contar un caso de Florida del 2004. Fue un caso muy hablado en su momento porque nadie podía entender cómo nadie se dio cuenta de que un hombre se llevó a una niñita por ninguna otra razón más que la vio caminando. Pero antes de que les cuente esta historia, quiero recordarles que si quieren escuchar más episodios al mes, tengo el Patreon en donde saco episodios exclusivos cuando se suscriben por $3 mensuales. Ahora, si solo quieren escuchar un episodio y no se quieren suscribir, pueden comprar solo este episodio en específico. Así que no se lo pierdan y espero ver a más de ustedes ahí. Ahora sí, vamos a empezar. El domingo 1 de febrero del 2004 fue el domingo del Super Bowl, uno de los eventos más importantes en el año del país. Familias, amigos se reúnen para ver el partido juntos, cocinan y es un momento de convivencia. Y Carly Brucia, de 11 años, tenía pensado pasarla con su familia. Por eso ese domingo estaba caminando sola hacia su casa. Una noche antes se quedó a dormir en casa de una amiga y después de pasar todo el día en la casa de esta amiga, a las 6 de la tarde decidió emprender el camino a su casa a pie. El partido empezó a las 6:30 y para Carly era importante verlo con su mamá, Susan, porque últimamente se estaba peleando mucho con su padrastro y quería subirle los ánimos. Ahora, su padrastro normalmente pasaba por ella, pero iba un poco tarde porque fue a recoger al medio hermano de Carly y Carly decidió irse caminando porque no quería llegar tarde. Así que a las 6:15 salió de la casa de su amiga y empezó a caminar el 1,5 kilómetros hacia su casa. Era una distancia corta y claramente se sentía suficientemente segura para hacerlo sola. En el momento en el que se fue de la casa, la mamá de su amiga le marcó a Susan para avisarle que Carly decidió irse caminando. Susan le dio las gracias por avisar, colgó y le marcó a su esposo Steven para pedirle que interceptara a Carly en el camino de la casa de la amiga a su casa. Él le pregunta las direcciones de la casa de la amiga y toma la calle por la cual tenía que caminar Carly para llegar al hogar que compartían. Pero avanza y maneja y solamente no la ve. Así que le vuelve a marcar a Susan para preguntarle si Carly ya llegó a la casa, pero la respuesta es no. Steven vuelve a pasar por el trayecto, pero sigue sin verla y Carly sigue sin llegar a la casa. Para este punto los dos están muy preocupados porque Carly no es el tipo de niña que se escapa o se va a lugares sin avisar. Siempre llegando a cualquier lado les marca y les prometió ver el partido con ellos, así que saben que algo realmente preocupante le tuvo que haber pasado para que no llegara. Susan le llamó a todas sus amigas, pero nadie había visto a Carly y por fin, como a las 6:50, Susan llamó al 911 para reportar su desaparición. Lo hemos platicado en otros casos, pero cuando se trata de la desaparición de un menor de edad, el tiempo es lo más importante. Según las estadísticas, que ojo, no son las estadísticas de todos los niños y niñas desaparecidos, son las estadísticas de los casos que resultaron en un homicidio. Pero según el FBI, en la mitad de los casos, el homicidio ocurre en la primera hora. En el 76% de los casos, el homicidio ocurre en las primeras 3 horas y después de 24 horas, en el 90% de los casos, los niños ya están muertos. O sea que cuando hablamos de la respuesta de la policía y el tiempo de reacción, realmente es sinónimo de las probabilidades de encontrar a estas personitas con vida. En este caso, la policía respondió de inmediato y esa misma tarde fueron casa por casa a preguntar si alguien vio algo sospechoso o si simplemente vieron a Carly pasar por ahí, ¿no? Y esta fue la búsqueda inicial que no llevó a mucho y eventualmente tienen que parar la búsqueda esa noche y volver a empezar en la mañana. Familiares y amigos tenían la esperanza de que Carly llegara a la escuela al siguiente día,
de que tuviera una explicación completamente lógica por la cual no llegó a su casa la noche anterior. Pero la hora de entrada llega y pasa y Carly no aparece en la escuela. La policía decide que necesitan saber exactamente el camino que tomó a su casa y trajeron a perros para seguir el rastro de Carly, empezando en la casa de su amiga. Los perros llevan a la policía por una calle que se llama Bee Ridge Road, en la cual cruzan por el estacionamiento de un lavado de coches llamado Ibis, toman una calle por atrás de este lavado de coches que lleva a un atajo hacia la casa de la familia Brucia. Y aquí es en donde los dos perros perdieron el rastro de Carly, atrás de Ibis. Acto siguiente fue checar las cámaras de seguridad de Ibis y el dueño colaboró muy fácilmente con la policía y les enseñó los videos de las 3 cámaras que tenían en el negocio. Se enfocan en un horario entre las 6:20 y 6:30. En la primera cámara, que da al frente del negocio, no ven a Carly pasar ni nada sospechoso. La segunda cámara da a una calle lateral del negocio, pero al igual que la primera cámara, no ven a Carly. Y por fin llegan a la tercera y última cámara. Esta cubría la parte trasera del negocio y era una cámara que solo se activaba con movimiento. Así que la ponen y al principio solo ven negro y más negro. Y por fin, a las 6:21 de la tarde, se prende la cámara. Y viene una niña con una camiseta roja y unos jeans caminando en dirección de la cámara. Esta niña era Carly. Iba escuchando música y viendo para abajo cuando en la imagen aparece un hombre del que al principio solo vemos la espalda. Es claro que Carly no lo conoce y no tenía ningún plan de interactuar con él cuando el hombre la agarra del brazo. En el video se ve que el hombre saca su mano con algo del bolsillo y luego la vuelve a esconder en su bolsa. Esto, según los detectives, era el hombre sacando algún tipo de arma para amenazar a Carly y hacer que obedeciera. Luego el hombre se voltea jalando a Carly del brazo y caminan en la dirección a la que iba Carly y desaparece. Esa es la última imagen de Carly con vida. Ahora, ya sé lo que están pensando. Si se volteó y la cámara lo grabó, se le ve la cara. Desafortunadamente, la calidad es tan mala que no se puede identificar a la persona. Pero eso no significa que el video no le sirve de nada. Para empezar, ya tienen la hora exacta en la cual Carly desapareció. Y saben que la persona responsable es un hombre con pelo oscuro que lleva puesto un uniforme gris comúnmente usado por mecánicos. Y tiene un parche con su nombre, que el parche es amarillo y está del lado derecho del uniforme. Y aunque no pueden ver el nombre, pueden ver que solamente tiene 3 letras de ese nombre. Es un nombre corto. Y por más que intentan aclarar la imagen, no logran descifrar las letras. Pero la investigación sigue. Saben que están buscando a un hombre y las primeras personas a las que voltean a ver siempre son los familiares. Es simplemente el protocolo de este tipo de investigaciones, porque en la mayoría de los casos las personas responsables son o familiares o gente muy cercana a la familia. En este caso, la primera persona que entrevistaron fue a Steven y se vuelve el primer posible sospechoso. Y ese mismo lunes le pidieron que fuera a la comisaría para una entrevista oficial, pero rápidamente lo descartan como sospechoso porque verifican su ubicación con las llamadas que se hicieron él y Susan cuando Steven salió a buscar a Carly con su coche y no la encontró. Pero no se quedaron en ceros después de la entrevista porque Steven les da otra persona de interés. Un hombre que durmió en la misma casa que Carly el sábado. Steven les contó que el domingo, cuando empezó la búsqueda por Carly, él y Susan regresaron a Bee Ridge Road a preguntar si alguien la había visto y encontrar algún tipo de pista. Y mientras estaban ahí, Steven vio una grúa que pasó por la calle varias veces y hasta se metió en varias ocasiones al estacionamiento de Ibis. Steven les dijo que se le hizo muy raro los movimientos que estaba haciendo este vehículo y que más tarde fue a casa de la amiga de Carly y vio esa misma grúa estacionada en el garage. La policía inmediatamente se puso a investigar.
especialmente porque los uniformes de un mecánico y de choferes de grúa tienden a ser muy parecidos. Este hombre se llama Ron Choquette, y cuando lo entrevistaron y le preguntaron que por qué estaba manejando de manera tan extraña, él contestó que fue porque estaba buscando a Carly, al igual que todo el vecindario. Luego le preguntaron qué traía puesto el día anterior y les dijo que traía puesta una camiseta gris del Super Bowl, no un uniforme. Luego el detective le enseñó una foto del hombre y Carly del video de seguridad. Ron dijo que no era él, que ni siquiera se parecía al hombre de la foto. El detective estaba en desacuerdo. Pero Ron le dijo que podía verificar su coartada con la compañía de grúas en las que trabajaba. Y dicho y hecho, cuando fueron a verificar si Ron Choquette estaba trabajando en el momento en el que Carly desapareció, vieron que Ron les dijo la verdad. Pero para estar 100% seguros, sacaron una orden de registro para la grúa de Ron y no encontraron nada. Y con eso quedó descartado como sospechoso. Y ahora sí, se quedaron sin avenidas que explorar. Nadie de la familia ni de la gente cercana a Carly reconocían al hombre del video. Y lo único que podían hacer en este punto para que la investigación se siguiera moviendo era publicar el video de seguridad y esperar que alguien reconociera al hombre. Les llegaron miles de llamadas, a tal grado que el FBI entró a ayudarles para poder ver toda la información. Y de todas las llamadas habían 700 pistas con potencial. En especial, les llamó la atención la llamada de un hombre del martes en la mañana. En la llamada, el hombre les dijo que el hombre del video se parecía mucho a su socio. No solo por el pelo oscuro y el uniforme gris con el parche de nombre amarillo, pero también la manera en la que camina y se mueve. Les dijo que su socio se llama Joseph Smith, pero que le dicen Joe. 3 letras, el número de letras que creen que se ven en el video. Y adivinen qué más. Joseph Smith es mecánico. Lo primero que encuentran cuando lo empiezan a investigar es que es un papá de 3 y que tiene un historial criminal relacionado a narcóticos. Y en ese momento estaba en libertad condicional por uno de esos delitos. También vieron que tenía un coche Lincoln Café registrado a su nombre, pero en ningún video en las cámaras de seguridad ven un coche como el de Smith. Es más, el único coche que les interesa es una camioneta Volkswagen color beige, como beige crema, como café muy clarito. En la primera cámara del negocio, la que vea en la parte de enfrente del negocio, se ve la camioneta cuando están manejando en Bee Ridge Road. Y luego, en la cámara lateral de Ibis, vuelve a pasar un poco antes del secuestro, lo que significa o que ese coche estuvo involucrado o la persona que estaba manejando seguramente vio algo. Entonces, en la investigación, el coche registrado a nombre de Smith no tiene ningún tipo de significado porque no aparece por ningún lado. El problema es que no pueden ver las placas en el video de seguridad del coche que sí les interesa. Y mientras la buscan usando otros métodos, fueron a entrevistar a Smith en la casa en la que rentaba un cuarto. Cuando llegaron los detectives, Smith abrió la puerta y los dejó pasar. Estaba tranquilo y les dio permiso de que registraran su cuarto y después su coche. Le preguntaron en dónde estuvo el domingo justo antes y durante el Super Bowl y dijo que lo vio en casa con sus caseros. Le enseñaron el video de seguridad, a lo que él contestó que se parecía al sujeto con Carly, pero que él no era. Luego registraron su closet y encontraron 2 uniformes grises de mecánico con un parche amarillo con el nombre Joe. Y aún así, Smith estaba tranquilo. Estuvieron con él aproximadamente 45 minutos cuando Mimi Pincus, su casera, llegó a la casa. Y los detectives verificaron la coartada de Smith. Mimi les dijo que se acuerda que Smith estuvo en la casa porque recibió una llamada de la esposa de Smith en algún punto durante el partido y asegura que de las 3 de la tarde a por lo menos el medio tiempo del partido, Smith estuvo en la vivienda. Con eso lo eliminan como sospechoso, pero antes de irse deciden revisar su coche y en la guantera encontraron droga y lo arrestaron por violar los términos de su libertad condicional. Pero los detectives regresan al punto número 1. No tienen ningún sospechoso y el tiempo se les está acabando.
Parecía que no tenían para dónde seguir la investigación, hasta que, inesperadamente, Jeff y Mimi Pincus entraron a la comisaría ese mismo martes 3 de febrero a las 7 de la noche. Y lo que les tenía que decir Jeff cambió el rumbo de la investigación. Jeff pide hablar con el detective principal del caso porque dice tener información pertinente a la desaparición de Carly. Pero antes de que escuchen la información que tiene, los detectives se dan cuenta que, estacionado enfrente de la estación, está una camioneta Volkswagen beige, como la que vieron en el video de las cámaras de seguridad. Y cuando se sientan a entrevistar a Jeff, lo primero que les dice es que su esposa no estaba poniendo atención el día del Super Bowl porque estaba muy preocupada cuidando a su nieto. Y que la historia que les contó estaba completamente mal. Jeff corrige la historia de Mimi y dijo que a las 3 de la tarde Smith le pidió prestado su coche. El mismo que está estacionado afuera y que parece ser el mismo del video. Smith le dijo que solo se iba a tardar 15 minutos y Jeff se lo prestó. Pero el problema es que Smith regresó con el coche hasta las 7:30 de la mañana siguiente. O sea que en ese momento perdió por completo su coartada. Aparentemente Smith en la mañana siguiente llegó feliz, descansado y despreocupado, sin importar que haya regresado el coche más de 16 horas después de lo que dijo que lo iba a regresar. Y luego cuando Jeff se subió al coche, dijo que las cosas no estaban en su lugar, que los asientos de atrás estaban abajo y que simplemente sintió que algo estaba mal y había algo raro. Luego les dijo que él cree que Smith es el hombre del video. Y lo último que solidificó su creencia de que Smith era el culpable es cuando le preguntaron a Jeff qué traía puesto Smith cuando salió de la casa y Jeff contestó, su uniforme de mecánico gris con un parche amarillo que tenía su nombre. Después de esta entrevista, lo primero que hicieron fue hablar con Smith. Para este punto, seguía bajo custodia por romper los términos de su libertad condicional al estar en posesión de drogas. En cuanto llegaron con él, le leyeron sus derechos y Smith pidió un abogado, lo que significa que no pueden entrevistarlo hasta que tenga representación con él. Pero desde la cárcel, Smith le llamó a su hermano John y acabando esta llamada, John le habló inmediatamente a las autoridades para decirles todo lo que Smith le dijo. Según John, Smith le marcó y le confesó todo. Le dijo que secuestró a Carly, que la violó y que la asesinó. Y le dijo que escondió el cuerpo atrás de una iglesia en Proctor Road. Y exactamente en el lugar en donde dijo que la dejó la encontrar. Cuando los detectives y el equipo forense llegaron al bosque detrás de la iglesia, encontraron el cuerpo semidesnudo de Carly en el piso. Tenía una marca en el cuello que se determinó en la autopsia fue la marca que dejó el obstáculo con el cual Joseph Smith la estranguló y mató. Obviamente no fue suficiente tiempo para salvar a Carly, quien murió el mismo 1 de febrero a manos de Smith. Pero eso no significa que el tiempo de respuesta no importa. Porque aunque en este caso esta respuesta rápida no fue suficiente para encontrar a Carly con vida, sí fue suficiente para encontrar evidencia física que aseguró que la fiscalía ganara el caso. Entre la evidencia que tenían en contra de Smith había ADN, pelos y fibras. Cosas que son invaluables cuando hablamos de presentarle al jurado un caso en el cual la pena de muerte está en juego. Y con toda esta evidencia, la fiscalía contó en el juicio lo que Joseph Smith hizo ese 1 de febrero. Según lo que la fiscalía pudo reconstruir con la evidencia y las entrevistas con Smith fue que después de salir de la casa en el coche de Jeff Pincus, se drogó y claramente tenía un problema de adicción. Estaba manejando por Bee Ridge Road cuando vio a Carly caminando sola y en ese momento decidió que necesitaba ir por ella. Nunca sabremos si en ese momento decidió matarla o si fue poco a poco desarrollando su plan, pero en ese momento lo único que le preocupaba era agarrarla. Así que se metió a la plaza en donde estaba Ibis Car Wash y cuando la vio dar vuelta y dirigirse a la parte trasera, se salió del estacionamiento, que es el video más claro de las cámaras de seguridad del coche que se ve en la cámara lateral del negocio, y se estacionó en una calle atrás. Se bajó y la interceptó en la parte de atrás del lavado de coche y la subió al coche que iba manejando, que era el coche de Jeff Pincus, y se la llevó. Había demasiada evidencia en su contra y su defensa no pudo hacer nada al respecto.
así que lo declararon culpable. Pero en el momento en el que el jurado votó por su sentencia, que en este caso la fiscalía estaba buscando la pena de muerte, el jurado votó 10-2 a favor de la pena de muerte. Pero como es el peor castigo que le pueden dar a un ser humano, y estamos hablando de quitarle la vida a un hombre, tiene que haber unanimidad en esa decisión. Y como no la hubo, le abrió las puertas para que en un futuro Smith apelara la sentencia y se pudiera cambiar posiblemente a vida en prisión. Esto para la familia significaba volver a abrir todas las heridas y volver a pasar por prácticamente otro juicio, porque se tiene que hablar de toda la evidencia y los detalles de los últimos momentos que vivió Carly. Sin embargo, antes de que esto pasara, Joseph Smith falleció en la cárcel y para la familia de Carly fue un alivio. O es así como ellos lo comunican en las entrevistas. Al menos aquellos familiares que seguían vivos. Porque no se nos puede olvidar que este tipo de crímenes no solamente afectan a la víctima, dejan muchas cicatrices en las familias, en los amigos y hasta en las comunidades. En este caso, el asesinato de Carly afectó mucho la vida de su mamá, quien obviamente estaba devastada después de su muerte y cayó en un abuso de drogas. Perdió la custodia de su hijo menor, el hermano chiquito de Carly, después de consumir drogas mientras lo cuidaba, y ella se murió antes que el asesino de Carly falleciera y se murió por una sobredosis. Y lo menciono porque creo que es importante ver cómo estas historias no se acaban cuando se muere el asesino o cuando hay una sentencia en un juicio. Hay muchas otras consecuencias que se ven reflejadas en muchos otros lados y a veces no lo hablamos o se nos olvida. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Ahora los episodios, no sé si se han dado cuenta, pero ya no están saliendo los martes, van a salir cada jueves para que sepan. Y pues espero verlas y verlos en el próximo episodio. Bye.